Bueno, muy buenos días. Les doy la bienvenida a los alumnos de la Universidad de las Américas en la última clase de este curso de verano de recursos y ejecución. Esta clase se impartió durante todo el mes de enero de 2023 y hoy día, 3 de enero del 2023, termina con un pequeño repaso de algunas materias que yo considero importantes y que las tomé del programa. Tomé 6 temas, no sé si los vamos a desarrollar todos, porque como esto es un repaso, posiblemente no podamos desarrollar todos, sobre todo en esta clase, en esta última clase, pero tomé los siguientes temas que pretendo desarrollar y que, bueno, ustedes también me podrían preguntar de algunos temas que puedan tener alguna duda. Les anticipo algo, que recuerden que la prueba, el examen va a ser el día sábado, mañana, 4 de febrero, a las 9 de la mañana se va a abrir y va a estar abierto de las 9 hasta las 11. Va a durar, le vamos a dar 100 minutos, 100 minutos, 40 preguntas y algunas se van a repetir de las que ya hemos hecho. Y lo importante es que vamos a abrir las notas para que ustedes vean, tengan la retroalimentación a las 12 del día, para que ya sepan a qué atenerse. Y también voy a poner las notas durante el sábado, ¿no? Ya para que tengan claro si los que tienen que ir al examen de recuperación estudien, ¿ya? Así que eso les quería decir. Ya, dicho esto, vamos a compartir la pantalla respecto de las cosas que me interesan que veamos. Bueno, le anticipo los temas que me interesan, que estuve viendo del programa. Por ejemplo, el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Eso me interesa sobremanera porque es la forma más eficaz de cumplir con con las resoluciones dictadas por los tribunales. Entonces, eso es un tema muy importante. Porque si yo tengo una sentencia condenatoria que se puede cumplir de esta forma, es decir, de forma jurisdiccional, hay que siempre preferir la vía de cumplimiento incidental y no preferir la vía del juicio ejecutivo. Eso es lo primero. El segundo tema son los aspectos generales del juicio ejecutivo. Podríamos decir digamos, la introducción al juicio ejecutivo. El tercer tema serían los requisitos de una ejecución, que también son sumamente importantes, los requisitos de una ejecución también en general. El cuarto tema, analizar también de manera general el cuaderno principal. El quinto tema, el cuaderno apremio, y el sexto tema, las tercerías. Esos serían los temas que pretendo desarrollar en esta clase. Para desarrollar el primer tema, vamos a compartir la pantalla y vamos a utilizar este material que tenemos del juicio ejecutivo. Lo tenemos acá, y si bien hay un error, a ver, eso siempre en caso de contener algún error, inmediatamente tienes que comunicármelo, porque a veces, por ejemplo, ayer me dijeron que a veces hay errores, y ayer me dijeron que había un error, pero ese error, obviamente, del contexto se entendía que era el error, porque al principio se decía una cosa y al final se decía otra, pero más que nada fue un problema no de concepto, sino de quizás de palabra, de una palabra, de un error de escritura, más que nada. Ya, eso es siempre lo primero. ¿Qué otro? Eso también es importante, siempre tienen que tener presente que por ningún motivo este material va a reemplazar a las clases, es imposible, ¿no? Ya, entonces vamos a lo primero, que sería el cumplimiento de las resoluciones judiciales, que me interesa sobremanera. Ya, entonces aquí está el cumplimiento. El cumplimiento de las resoluciones judiciales. A ver, ¿qué podemos decir respecto del cumplimiento de las resoluciones judiciales? Podemos decir lo siguiente. Respecto al cumplimiento de las resoluciones judiciales, yo ya les dije que tenemos dos opciones. O iniciar el cumplimiento incidental de los artículos 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o
iniciar un juicio ejecutivo teniendo a la sentencia como título. Esas son las dos formas. Ahora, la otra cosa importante respecto al cumplimiento de las resoluciones judiciales es que ¿qué tribunal? La pregunta es, ¿qué tribunal debe cumplir? ¿Hasta qué tribunal se cumplen las resoluciones judiciales? Y la respuesta es muy sencilla, y ya ustedes la tienen desde Procesal 1, porque según las reglas, la regla de la ejecución, como regla general de competencia, procede el cumplimiento de las resoluciones judiciales a los tribunales que lo hayan dictado en primera o única instancia. Claro, uno puede tener una duda, si no existiera esta regla, ¿a quién le vamos a pedir el cumplimiento? Porque un juicio puede tener dos instancias, o también puede tener, si bien no dos instancias, momentos de revisión que no generen instancia, momentos de revisión ante la Corte de Apelaciones y ante la Corte Suprema. Entonces, si la Corte Suprema cambiara la resolución a propósito de un recurso de casación, o si a propósito del recurso de apelación, la sentencia que en definitiva deba cumplirse es la dictada por una Corte de Apelaciones, ¿quién va a tener que cumplir? ¿La Corte de Apelaciones, la Corte Suprema o el tribunal que conoció en la base? Y la respuesta está dada por la regla general de la ejecución, y sería el tribunal que conoció en primera o única instancia. Eso es lo segundo que quiero que les quede claro respecto del cumplimiento incidental. Lo tercero que quiero que les quede claro respecto al cumplimiento incidental es que esta norma de cumplimiento, a falta de una regla especial, se aplica a todos los procedimientos sin importar la materia. ¿Por qué razón? Porque las normas de cumplimiento incidental están en el libro primero del Código de Procedimiento Civil, es decir, en las disposiciones comunes a todo procedimiento. En ese sentido, ustedes saben que el libro segundo del Código de Procedimiento Civil empieza en el artículo 253, con el juicio ordinario, ¿no? Entonces, estas normas son exigibles, entonces, son aplicables en todo procedimiento, sin importar su naturaleza. Bueno, el tiempo en que se va a pedir, ya sabemos que es dentro del año desde que la ejecución se ha hecho exigible. Ya. ¿Qué más? Resoluciones dictadas por los tribunales chilenos, bueno, ya sabemos. Las resoluciones dictadas por los tribunales chilenos no hay problema, la cumplen los tribunales chilenos, pero las resoluciones dictadas por los tribunales extranjeros se van a cumplir en Chile, previamente pasado por el trámite denominado exequatur. Ya. A ver, ¿qué tipo de resoluciones tienen que cumplirse? Las resoluciones que ejecutoriadas y las que causen ejecutoria. La ejecutoriada tienen que revisar el artículo 174 para saber cuándo una resolución judicial, o una sentencia, mejor dicho, el 174 señala cuando las sentencias están ejecutoriadas. Entonces tengan cuidado con esas normas que pueden generar situaciones que quizá ustedes no puedan anticipar inmediatamente, como por ejemplo, imagínense el caso en que tenemos una sentencia en donde fue notificada la parte demandante el año 2010, y el demandado nunca fue notificado, y lo notificamos ahora el 2023. ¿Desde cuándo está ejecutoriada? ¿Cuál será la respuesta? Depende de muchas cosas, pero ahí les dejo la inquietud. Ya. Y las resoluciones que causen ejecutoria, bueno, son aquellas que el, el recurso de apelación o los recursos sean concedidos en el solo efecto devolutivo o sin suspender el cumplimiento de la resolución impugnada, como en el caso de las casaciones, el caso de la apelación cuando se va en el solo efecto devolutivo, etc. Si pueden cumplirse, se puede, a pesar de tener recursos, es posible entonces pedir el cumplimiento incidental también. Tribunal competente para seguir el procedimiento. Bueno, hay que remitirse, como ya le había señalado, a la regla de la ejecución.
Artículo 113, el Código Orgánico de Tribunales, inciso primero. Entonces esto lo vamos a dejar subrayado para que quede mejor. Ya, la regla de la ejecución. Listo. Ahí no hay ningún problema. Ya, esto empieza en el 231. Así que vamos a poner 231. Uno siempre dice el 233 porque es la norma más procedimental de todas. Pero como les digo, la regla de cumplimiento incidental comienzan en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. Ok. Bueno, aquí hay unos puntos respecto a la ejecución. 231, se deben cumplir dentro del plazo de 1 año de que se encuentre ejecutoriada la resolución, porque en definitiva se solicita desde que se hace exigible. El cumplimiento incidental se concede con citación. ¿Qué significa la citación? Significa que hay 3 días para defenderse, tiene 3 días para defenderse el demandado, o el ejecutado en este caso. La notificación se realiza por cédula, porque ya ha sido, se supone, emplazado y notificado personalmente durante el proceso declarativo el demandado, así que se notifica por cédula. La oposición se tramita, la oposición se tramita como incidente. Como ustedes ya saben cómo se tramitan los incidentes. Y la defensa está reducida, muy reducida, en comparación al juicio ejecutivo. Aquí están las excepciones. Cuando ustedes quieran hablar de excepciones o quieran ver cuáles son las defensas que se pueden esgrimir en el juicio, en el cumplimiento incidental, el artículo es el 234. Si ustedes quieren saber las defensas en el juicio ejecutivo, es el 464. ¿Ven que hay una suerte de relación entre los artículos? Y hay una tendencia de limitar las defensas de los ejecutados en otras materias. Si ustedes posteriormente revisan con tiempo, no sé, cuando estén titulados seguramente van a tener que revisar muchas cosas, o cuando estén haciendo un trabajo respecto de las defensas en otro juicio, si ustedes revisan el Código del Trabajo y si ustedes revisan, por ejemplo, la ley de pago de abandono de familia y de pago de pensión alimenticia, se van a dar cuenta que las excepciones que pueden hacer valer los ejecutados en estos casos son muy, muy reducidas. De hecho, en materia de cobranza laboral, casi la única defensa que se puede argumentar es el pago, y nada más, casi solamente el pago. Ahí ustedes, bueno, la prescripción, pero ahí ustedes van a ver que están muy, muy limitadas las defensas en otras materias. En el 234, bueno, la tiene bastante limitada la defensa. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en que estas son las defensas, y todas estas defensas tienen que fundarse en antecedentes escritos y en hechos acaecidos con posterioridad a la sentencia o resolución a ejecutar. Y esto resulta evidente porque si ya se ha discutido cualquier otra defensa durante el juicio declarativo y ya ha sido rechazada, no se puede volver a discutir en el juicio ejecutivo, salvo que ocurra algo importante y con posterioridad. Y estas dos defensas, que son más bien situaciones de hecho que pueden ocurrir después de la dictación del fallo, la pérdida de la cosa que se debe, la imposibilidad absoluta para la ejecución en el caso de la obligación de hacer o la falta de oportunidad de la ejecución, deben estar revestidas de un fundamento plausible, es decir, deben estar basadas en antecedentes que sean razonables, como por ejemplo la extinción de la extinción de la cosa, la pérdida de la cosa que se dé, obviamente no debe ser por culpa del ejecutado, ¿no? La imposibilidad de la ejecución también, ¿no? Entonces, aquí tenemos que las fórmulas para oponerse, las excepciones en el cumplimiento incidental son limitadísimas, limitadísimas. Si uno tuviera que elegir entre el cumplimiento incidental y el juicio ejecutivo, respecto del cumplimiento de una resolución judicial, obviamente hay que preferir
el cumplimiento incidental, por todas estas razones que ya les planteo. Espérenme un poco. Ya, continuemos entonces. Lo que yo le estaba diciendo es que hay que preferir siempre la vía del cumplimiento incidental en estos casos. Bueno, me imagino que la fórmula que se va a elegir, si no es el cumplimiento incidental, eh, y será el juicio ejecutivo, en los casos en que se nos pase el año para presentar el cumplimiento incidental. Bueno, también hay otras normas dentro del Código de Procedimiento Civil y dentro de este título de cumplimiento incidental y antes de entrar al juicio ordinario, que hay varias situaciones que se pueden producir. Por ejemplo, forma de procurar el cumplimiento, aparte de la regla del cumplimiento incidental, está la regla del 235, inciso final. ¿Qué dice este 235? En cuanto a las reglas de aseguramiento de bienes, es decir, de embargo y de liquidación de los bienes, hay que estarse las reglas del juicio ejecutivo de obligación de dar. ¿Ah? Ese es un vacío que se llena entre el cumplimiento incidental, está llenado por el juicio ejecutivo. Ya. Los apremios, también hay otras formas de cumplir, aparte del cumplimiento incidental y de estas reglas del embargo y del juicio ejecutivo. Y tienen que ver también con esta posibilidad de imperio y poder de imperio que tienen los tribunales. Y dentro de esta, por ejemplo, tenemos el quebrantamiento del ordenado por un tribunal es un delito, se denomina delito de desacato, pero cuando ustedes revisen este tipo penal, en sus clases de derecho penal, pregúntenle al profesor a su profesor de derecho penal, cómo se produce el desacato, porque, por ejemplo, los juzgados de garantía, los tribunales orales en lo penal, los mismos fiscales incluso, bueno, para qué decir los defensores, estiman que el delito de desacato no se va a producir si existen otras vías para que la conducta sea solicitada por parte de la justicia. Eso uno de los límites del desacato, y el otro tiene que ver que el incumplimiento previamente debe haber sido solicitado digamos, a la persona que tiene que cumplir, y debe haber por lo menos un quebrantamiento grave o reiterado, ¿no? No cualquier quebrantamiento da lugar al desacato. Yo les pido que estudien bien ese tipo penal, porque al final es un tipo penal que les puede ayudar mucho a que se cumplan con las resoluciones judiciales. Y hay que tener presente que las resoluciones judiciales se cumplen obligatoriamente, y uno no está invitado a cumplir una resolución judicial, sino que está obligado a cumplir una resolución judicial. Obligado. Ya, ese es el delito de desacato. Revísenlo. Este artículo 235 y siguientes también es bastante importante, porque no solamente yo puedo pedir cumplimiento incidental, no solamente yo puedo incluso presentar una querella por desacato, sino que también en caso en que se haga imposible el cumplimiento de una resolución judicial, por ejemplo, por las mismas vías del cumplimiento incidental, yo puedo pedir apremios para que se cumpla. Y estos apremios pueden ser, como se entiende acá, bueno, la entrega por la fuerza pública de la cosa o especie. También se puede tomar los dineros que previamente han sido consignados. También, bueno, si hay bienes que garantizan que garantizan durante el proceso, es decir, medidas precautorias, directamente se procede a la liquidación, sin pasar por el embargo. Esa otra cosa también importante. Artículo 479 siguiente. Muy importante. Bueno, y lo que más me interesa es esto, bueno, esto también es importante, pero bueno, tiene que ir para el fallo, pero esto es lo que más me interesa, esto.
Si es que no existe una fórmula especial para cumplir, y esto se recuerden que está en el libro primero, el Código de Procedimiento Civil, se puede pedir que se decreten como vía de apremio multas y arrestos hasta por 2 meses para instar al cumplimiento de la resolución. Entonces, esto es sumamente importante. Multas y arrestos, 238 el Código de Procedimiento Civil. Cuando ya no es posible solicitar el cumplimiento por otras vías. Multas o arrestos, 238. Bueno, ahí está el quebrantamiento, ya. Y el procedimiento. Bueno, respecto al procedimiento, ya se lo he indicado, el procedimiento es una vez que está ejecutoriada la sentencia, hablemos de una sentencia que es lo que más se cumple. Una vez que esté ejecutoriada la sentencia, ustedes deben proceder a solicitar, dentro de plazo, el cumplimiento incidental. Creo que les mostré un escrito de cumplimiento incidental en su momento, pero es fácil. Ustedes piden el cumplimiento, lo principal, cumplimiento, bueno, cumplimiento incidental en el cuerpo del escrito, vengo a solicitar conforme a las normas 231, 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, cumplimiento incidental respecto al demandado tanto, ruego su señoría acceder a lo solicitado, etcétera. Concitación. El tribunal va a decir cómo se pide concitación, eso significa que una vez notificada hay 3 días para cumplir. Si no se cumple dentro de esos 3 días y tampoco hay oposición, o aunque hubiera oposición, uno puede solicitar cualquiera de estas medidas que ya le he indicado. Esto es bastante importante e interesante respecto de los juicios de arriendo, donde ustedes, una vez notificado el cumplimiento incidental, viene el lanzamiento. Y eso es la ejecución de una actividad, de irse de la casa. Bueno, como ya les digo, se notifica por cédula, porque se supone que el demandado ya ha sido notificado personalmente, y salvo que el tribunal ordene la notificación personal, que puede hacerlo, se notificará por cédula. Ahora lo otro es que también la ejecución podría pedirse respecto a un tercero, y esta de un tercero que no fue parte del juicio, pero que se encuentra en una situación de hecho, de poder cumplir con con esta sentencia. Y en estos casos se va a notificar personalmente el cumplimiento incidental y va a tener, eso sí, un plazo mayor para defenderse, que son 10 días. 10 días para defenderse el cumplimiento incidental. Bueno, esto es lo que le puedo decir respecto del cumplimiento incidental. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta o algo que me quieran plantear. ¿Dudas, consultas? Nada. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa bueno, 15 minutos, y vamos a comenzar, vamos a cambiar totalmente de tema, y vamos a comenzar con el juicio ejecutivo, los repasos respecto al juicio ejecutivo, y vamos a ver generalidades respecto al juicio ejecutivo, ¿ya? Así que vamos a... Sí, aquí me preguntan por la clase ayer, la voy a subir hoy, así que no se preocupen, la clase de repaso, y también los PowerPoint. Entonces, 15 minutos. Aquí estamos grabando, ¿no? Bueno, para para el segundo punto, que serían los aspectos generales del juicio ejecutivo, lo que, lo que el detalle de los puntos que hice en los aspectos generales son 5 puntos que voy a tratar. Los momentos jurisdiccionales y el juicio ejecutivo, el conflicto en el juicio ejecutivo, las defensas en el juicio ejecutivo, el procedimiento y la relación con los cuadernos. Esos son los 5 puntos que vamos a tratar. El primer punto se refiere al juicio ejecutivo y en los momentos jurisdiccionales. Resulta evidente que el juicio ejecutivo representa este tercer momento jurisdiccional, que es la ejecución, porque la jurisdicción, como ustedes saben, se va desenvolviendo para resolver el conflicto de interés de relevancia jurídica. Primero, tenemos el conocimiento, que es esa etapa en donde el juez recaba antecedentes de las partes, tanto sus alegaciones como
la prueba de ellas. Después viene una segunda etapa, que es el juzgamiento, que ya es la reflexión, en donde las partes ya no hacen nada, sino que le toca al juez resolver el conflicto, haciendo la valoración de la prueba, haciendo la valoración también en derecho, más que la valoración del derecho, la aplicación del derecho, y después esto termina con una sentencia definitiva en este caso. Y por último, la etapa del cumplimiento. Y esa etapa de cumplimiento, por lo menos en materia civil, se produce a través del cumplimiento incidental, o también se va a producir a través de este juicio ejecutivo. La otra cosa respecto de este momento jurisdiccional y el juicio ejecutivo es que para que una resolución judicial en general surta su efecto, debe estar ejecutoriada. Y manifestación de esta ejecutoriedad o representación, mejor dicho, es la cosa juzgada. Y esa cosa juzgada, ustedes saben que tiene dos dimensiones. La primera dimensión es esta dimensión de, de excepción de cosas juzgadas, dada que de ahora en adelante, una vez que ya ha estado resuelto el conflicto de esta forma, no va a poder moverse esta resolución, salvo situaciones bastante excepcionales y que uno tendría que revisarlas dependiendo o viendo la acción de revisión. Eso es uno. Pero lo que nos interesa acá es la segunda dimensión de la cosa juzgada, y esta segunda dimensión es la acción de cosa juzgada. Y una de las formas como se ejerce esta acción de cosa juzgada, bueno, ustedes ya saben, es a través del juicio ejecutivo. O sea, eso es lo que podemos decir respecto del juicio ejecutivo, los momentos jurisdiccionales y la cosa juzgada. En segundo término, vamos a hablar del conflicto en el juicio ejecutivo. ¿Qué podemos decir del conflicto en el juicio ejecutivo? Podemos decir que en el juicio ejecutivo el conflicto es potencial, efectivamente. Y de hecho, el uso de la jurisdicción como este poder de ver para resolver conflictos de interés y relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, también es potencial en el juicio ejecutivo. ¿Y por qué potencial? Porque el conflicto jurídico, lo que debe ser resuelto en el juicio ejecutivo, está constituido por las defensas, está constituido por las excepciones que opone el ejecutado. Si el ejecutado no opone defensas, no va a haber conflicto jurídico y va a haber solamente mera ejecución. Esto está vinculado al procedimiento ejecutivo y también está vinculado a los cuadernos, cómo juegan los cuadernos entre sí. ¿Esto por qué razón? Por la manifestación que se produce en este aspecto de la norma contenida en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, que es sumamente clara, que dice que si no hay excepciones, no hay oposición, se va a continuar solamente con el cuaderno de apremio para el cumplimiento de la obligación que está por lo demás contenida en un título que contiene esta obligación indubitada. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo único jurisdiccional que debe resolver el juez en un juicio ejecutivo son estas excepciones presentadas a la ejecución. Algunos dicen que, bueno, ataca el título, a la obligación ejecutiva, a la acción ejecutiva, a la pretensión ejecutiva incluso. Es decir, si no hay excepciones, no hay juicio ejecutivo propiamente tal. Solamente hay ejecución, manifestada en todas las actividades que provienen y que están en el cuaderno de apremio. Ok. Respecto ahora de las defensas, bueno, ese es el conflicto entonces en el juicio ejecutivo. Hablemos del tercer tema entonces. No sé si tiene alguna duda al respecto de lo que yo le estoy planteando respecto al juicio ejecutivo. ¿Alguna consulta? ¿No? Bueno, desarrollemos el tercer tema. El tercer tema son las defensas en el juicio ejecutivo, y esto está íntimamente vinculado al conflicto jurídico, las defensas. Las defensas en el juicio ejecutivo son solamente las contenidas en el artículo 464. No hay más defensas. Por una parte, son taxativas, salvo la vinculada al artículo 464, número 7, que ya sabemos que es una defensa que
genera varias especies de defensas vinculadas a la falta de requisitos del título para que sea exigible respecto del ejecutado o de tercero. Entonces, eh, digamos que son taxativas con esta aprehensión de la del número 7. Bueno, eso es una cosa, es decir, bastante limitadas las defensas. Por otro lado, también se encuentran bastante limitadas las defensas en el sentido de la oportunidad. Como ya vimos anteriormente, el artículo 472 es bien perentorio, es bien limitante en cuanto a la oportunidad. Solamente la oportunidad va a ser esa oportunidad propia para oponer las excepciones, que son esos 8 días o esos 8 días más tablas desde la realización del requerimiento de pago. Y no van a haber otros plazos. Ese plazo es fatal, se cierra, y eso significa que aquí no existen excepciones anómalas que puedan ser presentadas después del momento normal para la defensa. Es decir, podemos indicar que en las defensas, en el juicio ejecutivo, están extremadamente limitadas tanto por defensas, tipo de defensa, como por oportunidad. Defensas y oportunidad. Esto también significa que si durante una gestión preparatoria ocurre alguna situación que va a hacer, por ejemplo, de que la gestión preparatoria haya fracasado, pero no haya quedado consignado esto en la resolución respectiva de la gestión preparatoria, la única oportunidad del ejecutado, del futuro ejecutado para defenderse, no va a ser durante la gestión preparatoria, sino que va a ser durante el juicio ejecutivo, la oportunidad de las defensas, la oportunidad de la oposición de excepciones. ¿Ya? ¿Queda claro? Porque aquí hay dos argumentos al respecto. El primer argumento es que como las gestiones preparatorias son no contenciosas, solamente se puede realizar lo que la gestión permite, y no se puede realizar otra reclamación más que la indicada en la gestión. Eso es una. Y por otro lado, también tenemos la norma del 472 que nos dice que, y el 464 que nos dice que esas son las excepciones y esa es la oportunidad y después no hay más. Y por lo demás también podemos vincularlo esto al artículo 464 número 7, que en definitiva toda esta actividad o todas estas situaciones que han ocurrido durante la gestión preparatoria, que la hicieron fracasar pero que no queda reflejada en la resolución judicial, este fracaso deben ser presentadas como defensa, como esta excepción del 464 número 7, es decir, la falta de los requisitos del título para que tenga fuerza ejecutiva. ¿Ven? Eso es en cuanto a las defensas. No sé si tienen alguna duda respecto a las defensas. ¿No? Bueno, sigamos. Vamos a hablar ahora del procedimiento. A ver. Si hablamos del procedimiento, tenemos que decir que el juicio ejecutivo no se tramita propiamente tal. El juicio ejecutivo propiamente tal se tramita en el cuaderno principal o cuaderno ejecutivo. Ese cuaderno va a contener el juicio, va a contener el proceso ejecutivo, el proceso como actuación o proceso jurisdiccional, podríamos decirlo, y ¿qué va a contener? Va a contener la gestión preparatoria, va a contener la demanda ejecutiva, o va a contener solo la demanda ejecutiva si es que el título era perfecto, va a contener la notificación de la demanda, va a contener las excepciones, va a contener las observaciones, las excepciones del ejecutante, va a contener la resolución que declara admisibles las excepciones y que recibe el juicio ejecutivo a prueba, va a tener el término probatorio, la observación a la prueba, la citación para la sentencia y la sentencia, que podrá ser una sentencia absolutoria o condenatoria. La absolutoria es la que acoge cualquiera de las excepciones planteadas por el ejecutado. Y si es absoluto, y si es condenatoria, puede ser de pago o de remate. La de pago ya saben que se corresponde a que la cosa sobre la cual debe ejercerse o que ha sido embargada para cumplir es la especie cuerpo cierto de vida o una cantidad de dinero. Y de remate en los casos en que previamente hay que liquidar los bienes, es decir, la especie embargada no corresponde ni a la especie cuerpo cierto de vida ni a una cantidad de dinero, y en ese caso hay que hacer todo un procedimiento de liquidación. Ese es el cuaderno
principal, el cuaderno jurisdiccional. Ahora, este cuaderno jurisdiccional, como vimos durante el desarrollo de las clases, muy pocas veces tiene tramitación en la práctica, porque en la mayoría de las ejecuciones no existe, no existe, no existen excepciones. Entonces, en definitiva, se cierra este cuaderno principal y solamente continuamos con el cuaderno de apremio. ¿Ah? Espérenme un poco. Ya. Bueno, eso en cuanto al procedimiento en el cuaderno principal o ejecutivo. Y en el cuaderno de apremio, ya sabemos que es un cuaderno que no es jurisdiccional, en donde solamente el juez actúa como juez, digamos, para ciertas autorizaciones que tienen que ver con la utilización de la fuerza pública. Pero esa autorización de fuerza pública proviene del mismo cuaderno principal que ha dado, en donde, donde hay un título ejecutivo y donde por una parte se ha cerrado este cuaderno principal o jurisdiccional, o por otra parte, si bien continúa avanzando, no hay ninguna razón para suspender la ejecución. Vamos a ver también de que lo que ocurre en el cuaderno principal muchas veces no va a afectar al cuaderno de apremio, y que el cuaderno de apremio debiera avanzar por lo menos hasta la entrega de los dineros o la especie o cuerpo cierto de vida, mientras no esté ejecutoriada la sentencia de remate o sea, la sentencia de remate de condena, o también la otra sentencia de pago. ¿Ah? ¿Qué podemos decir del cuaderno de apremio? El cuaderno de apremio, como les digo, no es un cuaderno donde se ejerza jurisdicción, no es un cuaderno de mera liquidación y administración de bienes, por lo tanto, eh, en cualquier momento, es decir, con una futura reforma, podría ser entregado a los oficiales de ejecución, como también lo conversamos durante el transcurso de este curso. Podemos decir que las únicas formas de suspender la tramitación del cuaderno de apremio mediante la interposición de las tercerías de dominio y de posesión, o a propósito de que la sentencia quede ejecutoriada. Hasta ahí nomás podríamos llegar. Hasta antes que quede ejecutoriada no es posible cumplirla, salvo que se caucionen los recursos por parte del ejecutante, el cumplimiento, si es que se pide, si es que se solicita, pero la entrega de dinero o la especie de cuerpo cierto de vida se va a hacer una vez que esté, por regla general, ejecutoriada la sentencia de remate o de pago. Eso es en cuanto al procedimiento. Y por último, la relación con los cuadernos, que como punto 5, que ya algo hemos dicho, que realmente lo que ocurre en el cuaderno principal no va a afectar al cuaderno de apremio, salvo en cuanto, como lo he dicho, en cuanto se pida la suspensión del cuaderno de apremio, pero para ello hay que tener un argumento, y uno de los argumentos básicos es lo que dice expresamente la ley respecto de las tercerías de posesión y de dominio, ¿no? ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica, los ejecutantes, si es que se oponen las excepciones, no siguen adelante más allá del embargo, ¿no? Cuando se oponen las excepciones, y generalmente continúan, una vez que ya está embargado el bien, continúan con la realización una vez que han sido rechazadas las excepciones. Fundamentalmente eso es lo que hacen los ejecutantes. Muchas veces también los ejecutados
al momento de poner excepciones, también pide la suspensión de cuaderno a premio, y muchas veces los tribunales dan esta suspensión de cuaderno a premio para que no se siga más allá del embargo, porque hay que decir que después del embargo, no, es cuando, después del embargo, es el momento en que ya el juicio ejecutivo puede no tener vuelta atrás, ¿no? Ya porque si existe un retiro de especies, generalmente no, es difícil que esas especies sean devueltas, generalmente se rematan. Y en el caso de de la liquidación de un inmueble, también, una vez producido, después del embargo, viene el remate, una vez rematada la especie, también es difícil retrotraer las cosas, a pesar de que algunos dicen que se puede dejar sin efecto el remate hasta la suscripción del acta de remate. Otros han dicho incluso hasta la suscripción de la escritura de adjudicación. Pero bueno, son cosas que se plantean. Por último, las tercerías. ¿Qué es esto de las tercerías? Como lo he dicho hasta el cansancio, las tercerías son la participación de terceros en el juicio ejecutivo. Eso son las tercerías. ¿Por qué digo participación de terceros en el juicio ejecutivo? Porque en el juicio ejecutivo no puede participar cualquier tercero. Si ustedes lo contrastan con las reglas generales de la participación de terceros, los artículos 21 y 22 del Código de Procedimiento Civil, son categorías de terceros que pueden participar, son géneros donde caen todas las especies posibles. En cambio, en las tercerías, es decir, en la participación de terceros en el juicio ejecutivo, solamente puede participar un tercero que tenga un interés, porque es poseedor del bien embargado, porque es dueño del bien embargado, porque tiene un derecho a pagarse preferentemente en relación al ejecutante, o porque tiene un derecho a pagarse en la misma forma que el ejecutante. Y esas son las únicas participaciones de los terceros en el juicio ejecutivo. Nosotros podríamos dividir en cuanto a la tramitación y en cuanto a el objetivo de las tercerías en dos: la tercería de dominio y posesión por una parte, y la tercería de pago y de prelación por otra. ¿Por qué la dividimos en dos? Porque tanto la tercería de dominio como la tercería de posesión lo que buscan es excluir el bien embargado del embargo. Por eso. En cambio, la tercería de pago y de prelación no se busca excluir nada. Lo único que se busca, por el contrario, es cooperar en la liquidación para, en su momento, pagarme preferentemente o pagarme en las mismas condiciones que el ejecutante. En cuanto a las tercerías de dominio y de posesión, son tercerías que están basadas las dos en el dominio, porque la tercería de posesión, en definitiva, lo que persigue es una apariencia de dominio en la medida que tengo la posesión sobre un bien. Hay harto que decir respecto a la tercería de dominio y posesión, respecto a son bienes muebles e inmuebles, pero no voy a ahondar en eso porque ya lo hemos indicado. Lo importante de las tercerías de dominio y de posesión es su tramitación. Ambas se tramitan en cuadernos separados, pero la tercería de dominio se tramita según las reglas del juicio ejecutivo, perdón, del juicio ordinario, declarativo ordinario, pero sin lo escrito, réplica y dúplica. Tercería de dominio. En cambio, la tercería de posesión se tramita como incidente, lo cual es bastante trascendente porque la resolución que recibe la tercería de posesión a prueba se notifica por el Estado Diario. Entonces, es muy importante que se notifique esto. O sea, es muy importante saber cuándo se notifica para presentar la lista de testigos. Ustedes ya saben, porque la única forma de acreditar la posesión sobre bienes muebles es con testigos, por regla generalísima. Y la otra cosa importante respecto a ambas tercerías es si puedo suspender o no puedo suspender cuaderno a premio. Respecto a los bienes muebles, es esencial suspender cuaderno a premio. Los muebles también, pero es esencial porque van a rematar los bienes. En el caso de la tercería de dominio, el requisito es bastante exigente. Tiene que ser un instrumento público que tenga una fecha anterior a la fecha de presentación de la demanda ejecutiva y obviamente de contener el dominio que se está alegando, o sea, de contener, debe presumirse ese dominio. Lo mismo respecto de la tercería de posesión, pero en este caso se tienen que acompañar solamente antecedentes que den una presunción grave de la posesión que se invoca, y puede ser de cualquier tipo, público o privado, y sin importar la fecha. Obviamente la fecha tiene que ser con anterioridad al embargo. Las otras cosas respecto, disculpen, tengo que cortar, vamos a cortar y vamos a continuar. Bueno, como les decía, la relación entre los dos cuadernos se puede dar, bueno, perdón, como les decía respecto de las tercerías, en eso habíamos quedado, las tercerías.
Las tercerías son bastante importantes, sobre todo la de dominio y posesión, porque lo que se busca es excluir bienes embargados. Ahora, respecto a la tercería de dominio y de posesión, hay una discusión que tiene que ver con el momento en que se pueden presentar las tercerías. ¿En qué momento pueden ser presentadas? Y la discusión tiene que ver con lo siguiente. La discusión tiene que ver con que se ha entendido que la afección o la afectación al derecho de propiedad o a la misma posesión respecto de estos terceros se produce solamente en el momento en que son embargados los bienes. Es decir, si yo tengo noticias de que, por ejemplo, me notifican una demanda ejecutiva en mi domicilio y yo no soy el ejecutado, en estos casos yo no tengo derecho a indicarle, a defenderme ante el tribunal y a presentar una tercería, sino que la tercería solamente se presenta una vez que me embargan los bienes, es decir, una vez que el receptor ha venido 2 veces y la última las veces generalmente con el auxilio de la fuerza pública. Entonces, esto se ha entendido casi, podemos decir, de manera unánime, o sea, de manera unánime. Nunca he visto que se pueda uno defender antes de la presentación, antes del embargo, lo cual es bastante desagradable para las personas que reciben esta demanda ejecutiva de un arrendatario anterior o de un propietario anterior. Es bastante desagradable y no pueden entender cómo no se pueden defender previamente a que sean embargados. Esa diligencia también es un poco traumática para la gente. Y por otra parte, también, bueno, pero ¿qué se hace? Entonces, ¿qué hace uno en estos casos? Uno lo que hace es informarle al tribunal e informarle también al ejecutante de que realmente este no es el domicilio del ejecutado, de que realmente el ejecutado se cambió hace mucho tiempo, de que realmente el ejecutado fue propietario en un momento, pero ya no lo es, o que el ejecutado seguramente es dueño de la propiedad, pero actualmente el que la está ocupando es el arrendatario, etcétera. Una serie de situaciones que se indican, más que nada, para paralizar la actividad que vaya a realizar posteriormente el ejecutante. Si el ejecutante se da cuenta que van a interponer una tercería y que realmente lo dicho en estos escritos es serio, no debiera insistir con el retiro de la especie o con el remate de la propiedad, cosa que también es bastante difícil, pero bueno. Lo otro bueno, lo otro también vinculado a esto es que como se entiende que uno recién puede participar como tercero cuando es amagado su derecho de dominio o la posesión que detenta sobre el bien, los jueces, los tribunales, técnicamente, tienden a no proveer los escritos, a tenerlos por no presentados, o a no proveerlos derechamente porque no es parte en el juicio ejecutivo, entonces esto queda como nada. E incluso en momentos de pandemia era bastante complejo, cuando uno no podía ir a los tribunales, estaban cerrados, y el escrito que estaba presentado no aparecía proveído por ninguna parte, o porque uno no tenía acceso a la causa, porque no era parte. Bueno, eso respecto a la tercería de dominio y de posesión. Respecto a la tercería de pago y de prelación, resulta evidente que el lugar natural donde deben ser tramitadas va a ser el cuaderno de apremio. Y estas tercerías no van a paralizar y tampoco le interesa paralizar la ejecución, salvo al momento de repartir los dineros. En ese momento le va a interesar al tercerista que se le respete su derecho preferente para ser pagado en relación con el ejecutante, o si un tercerista de pago, que se le pague en las mismas circunstancias, las mismas condiciones. Ahora, en los casos de la tercería de pago, puede ser que los bienes no alcancen. Bueno, la de prelación puede ser que los bienes no alcancen, pero en ese caso se va a llevar todo el que tiene un mejor derecho, un mejor crédito. En la tercería de pago, el pago va a ser en relación a la proporción de sus créditos. Si es que no hay suficiente dinero, digamos, para proceder al pago de ambos, al ejecutante y al tercerista. Bueno, esto es lo que yo tenía preparado hoy día respecto del juicio ejecutivo.
no sé si ahora yo podría dejar este espacio de 15 minutos para dudas, consultas que ustedes me puedan plantear a propósito de la finalización del curso, porque, no sé, no, yo hago clases en otras, en otros, tengo otros cursos en las Américas, pero no sé si nos iremos a ver de nuevo, así que esta va a ser la última vez que nos vemos de manera, digamos, sincrónica. ¿Ah? Bueno, dudas, consultas respecto de la materia, el examen y de, el recuperativo. ¿Mm? ¿Algo que quieran plantear? ¿Nada? Nada. Alguien está escribiendo algo ahí. A ver. Ya. Me van a escribir algo. Alguien puede hablar mientras me escribe uno de los compañeros suyos. A ver. Profesor, yo tengo una consulta con respecto al Dígame. examen de mañana. Ya. Eh, de toda la materia que hemos visto, que es mucha, ¿ya? Sí. Bastante compleja, ¿a qué le va a dar mayor énfasis la prueba? Yo sé que todo es absolutamente importante, pero ¿qué materia, digamos, es donde Bueno, usted va a tener mayor sí, énfasis? durante el curso, yo les dije, por ejemplo, vamos a los recursos primero. Una cosa importante en los recursos es las características esenciales de los recursos. Eso es esencial, pues esencial. ¿Por qué los recursos son recursos y no son otro medio de impugnación? Eso es esencial, eso está en la parte introductoria. Después, si uno tuviera que categorizar los recursos en orden de importancia, primeramente está el de apelación. O sea, es el recurso más importante, el de mayor utilización. Es bastante sencillo, pero el de mayor utilización. Desde el punto de vista jurídico, el recurso más técnico es el de casación. También es importante. Lo demás podríamos decir que es comparsa del curso, de recursos, lo cual no significa que no vaya a haber una pregunta respecto de aclaración, rectificación y enmienda, incluso vinculado a la materia de las características esenciales de los recursos, ¿por qué no recursos? Por ejemplo, y no vaya a haber unas preguntas de reposición, pero la reposición es bastante sencilla y no amerita mucho estudio. Quizás podría haber alguna cosa importante respecto a si suspende o no suspende. Los argumentos pero realmente todo lo demás es comparsa dentro de los recursos. Lo importante es la parte introductoria de los recursos, la apelación y la casación. Eso es el más trascendente. Lo otro, en el juicio ejecutivo, bueno, ya, o sea, yo no tengo mucho más que decir porque lo que he hecho ahora es como lo más trascendente que yo estimo del juicio ejecutivo. También es una cosa que quedó afuera y que obviamente no la voy a repetir por lo largo que es y también porque fue explicada de manera bien detallada, es el remate de los inmuebles, ¿no? La ejecución de los inmuebles también es sumamente importante en la práctica. Entonces eso también, aparte de lo que yo ya les dije, también lo trascendente. Eso. Ya, muchas gracias, Aquí me profesor. están preguntando, cuando usted habla de las tercerías para entrar al juicio, el tercero que alega debe decir en qué categoría de tercero va. Efectivamente, uno tiene que presentar la tercería conforme al derecho que está reclamando, ya sea tercero coadyuvante. No. Aquí, miren, yo no sé si el señor Oneto llegó tarde a la clase, o yo no me expliqué bien, a lo mejor yo me expliqué mal, pero cuando yo les digo que las tercerías es la participación de terceros en un juicio, en el juicio ejecutivo, y lo comparo con los terceros en el juicio ordinario, en las normas, en las disposiciones comunes a todo procedimiento, 21, 22 artículos de esos artículos, yo estoy diciendo que ahí hay categorías, hay géneros, donde pueden caber varias especies. En cambio, en el juicio ejecutivo solamente pueden participar esos 4. O si yo reclamo como independiente, como ayudante, lo que sea,
bueno, realmente como independiente o excluyente, realmente excluyente, reclamo la posesión sobre los bienes embargados o el dominio sobre los bienes embargados, eso son los únicos excluyentes que existen. Y nada, no hay más. No hay más en el juicio ejecutivo. Y los otros son coadyuvantes. El tercerista de pago y de prelación son evidentemente coadyuvantes. Le interesa que esto se termine y que esto y que se remate y que se llegue a algún producido de bienes. Entonces, eso es lo importante. Son 4 categorías de terceros que pueden participar en un juicio ejecutivo. Esos y nadie más. Ahora, esos obviamente pueden caer en alguna de las categorías generales de las disposiciones comunes de todo procedimiento, eso sí. Ya. Bueno, y lo que les dije, cuando uno presenta la tercería, obviamente tiene que decir en qué calidad viene, porque no hay más tercerías que esa. Eso sería. No sé si con eso le contesté la pregunta. Ya, me dijo que sí. Ya, ok. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿No? Bueno, me tengo que despedir porque ya con esto terminó el curso. Seguramente no nos vamos a ver más, salvo que le haga clase en otro curso. O que... Profesor, una consulta, disculpe. no, Sí, como el examen recuperativo es el martes 7, o el puntaje o la nota, ¿cuándo va a estar más o menos? ¿Del recuperativo o del examen? No, del examen. No, Del como para saber examen, si es que como uno a las corresponde 12, el no, recuperativo. a las 12 del día del sábado. Ya, perfecto. Gracias. Sí, lo antes posible. Yo lo entiendo. ¿Ya? Eso, bueno. No me queda más que despedirme. Ha sido un curso largo. Un mes es harto. Un mes es harto y ha sido agradable. Agradable y también agotador, pero ese agotamiento que queda después de haber hecho las cosas más o menos bien. Y bueno, usted ha sido más receptivo, más que participativo, pero yo entiendo que estos cursos son complejos y entiendo que son los defectos de la educación online. Así que concentrémonos mejor en las virtudes de la educación online. Es decir, que ustedes en cualquier momento pueden revisar los videos y pueden, no sé, escribirme, consultarme, etc. Entonces, concentrémonos en eso, ¿ya? Veamos el vaso lleno, medio lleno, ¿ya? Ya, pues ha sido un agrado y nos estaremos viendo quién sabe cuándo, ¿ya? Hasta luego, estén muy bien. Chao. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Hasta luego, profesor. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, profesor. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.